¿Cómo están, queridos alumnos? Buenas noches, bienvenidos a nuestro ciclo de entrevistas a emprendedores. Hoy día tenemos un emprendedor de lujo, es nuestro amigo Daniel Cayirgos. Él estudió ingeniería civil aquí en Lima, en la Católica. Estuvo trabajando para empresas brasileñas y luego ese bichito del emprendimiento lo tentó, viajó a Brasil, descubrió el ecosistema emprendedor, que es espectacular, es enorme. Nos va a hablar sobre los unicornios brasileños que pudo conocer por allá y ustedes van a ver todos los grandes emprendimientos que ha hecho, cómo levantó capital. Bueno, aquí Daniel nos va a impresionar y educar y orientar e iluminar sobre el tema del emprendimiento Perú-Brasil. Así que por favor, mis queridos alumnos, por favor, me van enviando sus preguntas por interno y se las hacemos a Daniel bien terminando la charla, ¿no? Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. En verdad es un honor tenerte con nosotros. Mis alumnos están acá felices de poder conversar contigo y poder conocer un poquito más. Tú me... Claro, Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias ahí por la invitación. Espero que pueda ser productivo y que puedan salir con quizás más preguntas que respuestas, pero saben, por ejemplo, qué preguntas preguntar. Bueno, entonces, sin más, Iván, comienzo aquí con una pequeña presentación. Realmente la idea más responder algunas preguntas. Mi nombre es Daniel Cayilgos, yo tengo 32 años, estoy viviendo aquí en Brasil, en Sao Paulo, ya hace 7 años. Yo estudié ingeniería civil en la Universidad Católica y pude trabajar en la empresa Odebrecht. Básicamente lo que quiero presentarles hoy día es lo que he hecho aquí en Brasil, sobre todo aquí en el sistema de Sao Paulo, y también un poco hablar de cómo es el ecosistema aquí en Brasil. Escribí un artículo para el diario Gestión hace unos 2 meses y es muy interesante lo que estamos haciendo aquí en Brasil. Bueno, entonces la primera parte va a ser básicamente, ¿no? El historial profesional y después vamos a entrar ya más a las preguntas. Bueno, mi historia comienza de hecho un poco antes de Brasil. Esa foto es en la hidroeléctrica de Chacya. Yo trabajé en la empresa de Brecht, como les había comentado, eh, durante 3 años y medio, desde el 2000, eh, diría 2011 hasta el 2014 más o menos. Y tuve oportunidad de trabajar en proyectos grandes, ¿no? Justamente como la hidroeléctrica. Y me di cuenta claramente que quizás el mercado de trabajar en corporates, ¿no? En empresas grandes, no era tanto mi estilo. Entonces ya incluso antes de ir a Brasil, tuve algunos intentos de emprendimiento, ¿no? Yo lo llamo de esa forma. Uno de ellos fue vender polos en tiendas, compraba polos en Gamarra, ¿no? Que todos ustedes conocen, intentaba venderlos en algunas tiendas, en polos rosados, en polos azules, en fin. Intenté y sí conseguí importar algunos productos desde Alemania y los vendía después a Mercado Libre con una grande margen, ¿no? De ganancia. Pero eran productos que no eran patentados ni licenciados, ¿no? Entonces lo hacía medio que directamente con un conocido que tenía ya en esos países. Y el último intento fue crear un criadero de cuis con unos amigos que trabajaban en la Universidad Agraria de La Molina y bueno, vimos que podría haber ahí una oportunidad interesante para la carne de cuy y poder exportarla. Ninguno de estos emprendimientos realmente fue para frente, ¿no? Evolucionó, pero sí me dio una idea de lo que quería hacer, ¿no? Que era más que todo trabajar con negocios, ¿no? Con ventas, con administración, con modelos interesantes y no tanto quizás con la parte de ingeniería civil, que era lo que yo había estado haciendo durante bastante tiempo, ¿no? Bueno, yo justamente en el año 2015, ¿no? Viajo a Brasil. Lo que hice fue terminar mi universidad, terminé mi carrera, terminé mi tesis, me titulé y en realidad antes de la titulación yo ya vine a Brasil. Fui a Lima 4 días tras la titulación, pero me vine aquí a Brasil porque yo quería una experiencia internacional, ¿no? Ya había trabajado en varias partes del Perú, ¿no? Con Odebrecht, viajando bastante ahí por la sierra, diferentes partes del norte, del sur, y quería hacer algo nuevo, algo distinto. Como ya hablaba un poco de portugués, por haber estado en una empresa brasileña que me enseñó un poco este idioma, yo decidí viajar a Brasil en 2015 y para esto busqué AESEC, que estoy totalmente seguro que también iba a haber en la UPC o si no en la Lima o en la propia Católica. Es un programa que te permite poder trabajar un año en otro país de forma remunerada, ¿no?
y de esa forma yo apliqué al Banco Santander, que es un banco español el principal país realmente está aquí en Brasil, ¿no? Entonces pude trabajar ahí por un año y fue una experiencia muy interesante porque fue el primer contacto que yo tuve a los 25 años con el mercado de la tecnología en una empresa grande, ¿no? Entonces fue bastante diferente trabajar en una empresa con peruanos que con una empresa con brasileros. No hablaba muy bien el idioma, pero poco a poco comencé a adaptarme. Y el proyecto inicial que me pusieron en el Banco Santander era lo que ahora se llama Product Owner, ¿no? Que básicamente es montar un proyecto, en este caso la aplicación de, el banco para el segmento de los universitarios, y tenía lógicamente que una empresa tercerizada que veía la parte de tecnología y de software. Entonces, junto con ellos, hagamos una aplicación. Me gustó bastante y me acuerdo que a partir de ese momento dije, bueno, ahora realmente solo quiero trabajar con tecnología, solo quiero trabajar con este mundo aquí que estoy conociendo. En ese año, en el año 2016, ya 15-16, Sao Paulo y Brasil no es el gigante que es ahora, que voy a explicarlo después. Recién estaba comenzando, recién estaban habiendo los primeros, así las primeras aceleradoras, los primeros fondos de inversión, ya habían algunas startups, pero era un mercado recién iniciante. Bueno, yo salgo de el Santander en el mismo año de 2016 y vengo a trabajar al Cubo, que es un edificio que, de hecho, ahora me encuentro en este edificio, que es, diríamos, el primer ecosistema de startups y innovación más grande, ¿no?, que tiene, se podría decir, Latinoamérica, ¿no?, pero que ciertamente tiene Brasil. Está, digamos, patrocinado por el Banco Itaú, que es un banco brasilero que tiene más o menos un valuation de casi 38 billones de dólares. Entonces, es un banco bastante grande y es una asociación sin fines lucrativos. Entonces, apoyan a las startups con acceso a capital, con acceso a inversionistas, con acceso a conocimiento, con acceso a clientes y empresas grandes, ¿no? Entonces, te dan toda esa estructura, además de tener uno de los edificios más tecnológicos de Latinoamérica, es que es básicamente un cowork. Entonces, yo trabajé en una startup, que era la startup Full Face, de reconocimiento facial. Fue muy interesante porque yo venía de Odebrecht, que era una empresa gigante en Perú en el año 2010, 2011. Había estado en Santander, ¿no?, que tenía una empresa gigante, aquí es el segundo más grande banco de Brasil, y me paso al Cubo a una startup que tenía literalmente 4 o 5 personas cuando yo llegué. Entonces fue algo que fue muy distinto para mí, pero me encantó esa experiencia. Me gustó que tuve una empresa grande, eres una pieza más del engranaje, y una startup que realmente tienes que hacer todo, te dan mucha posición de liderazgo, te dan mucha responsabilidad, hay bastante autonomía y las cosas todas tienes que hacerlas de forma rápida y eficiente, es una empresa quiebra. Pude trabajar con dos grandes jefes, uno incluso había estudiado en el MIT en Estados Unidos, entonces pude aprender muchas cosas que ellos hacían bien y muchas cosas que ellos hacían mal. Estuve con ellos 8 meses, pero lamentablemente el servicio, ¿no?, que estaban proveyendo, que era de reconocimiento facial, no consiguió evolucionar, continuar, y la startup acabó eh, pivotando para otro lado. Entonces, yo en ese momento, con 26 años, tuve la misma pregunta que muchos de ustedes se pueden hacer, que es, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me puedo ir a una empresa grande otra vez? ¿Puedo regresarme a Perú? Intento irme a otro país como Europa, en fin. Entonces, decidí emprender, salí con una deuda, en realidad, en ese momento no tenía una buena gestión de mis recursos financieros, pero mismo así, aún así, decidí yo emprender. Entonces, a los 26, creé mi primera empresa, apoya.org. Esa foto es bien interesante, es básicamente a los 2 meses de que yo creé mi empresa. En ese momento yo vivía en una república de estudiantes, que es como una casa grande con diferentes cuartos para estudiantes. Y llamé a un amigo colombiano, que fue la primera contratación que tuve en mi carrera, para que justamente me ayude, y finalmente se volvió una pieza fundamental de ese negocio. Básicamente Apoya lo que hacía era aprovechar una oportunidad del mercado. ¿Cuál era el mercado? Así como en Perú y en todos los países, hay elecciones aquí en Brasil, solo que en Brasil hay elecciones cada 2 años, ¿no?, como que las municipales y las presidenciales.
Y los candidatos políticos tienen la posibilidad de recaudar recursos financieros de los votantes, pero esto tiene que ser de forma legal a través de una plataforma, ¿no?, de crowdfunding, de financiamiento colectivo. Entonces, esto se creó en el año 2017, y en la elección 2018 yo aproveché esa nueva ley, esa nueva oportunidad, y comencé a operar. Como no tenía inversión, como no tenía ningún recurso ni ningún track, ¿no?, de lo que había o de un emprendimiento anterior, me presté $10,000 de un familiar. Me acuerdo que viajé al Perú el 24 de diciembre de la noche y el primero de las 6 de la mañana regresé a trabajar aquí. Y coloqué todo ese dinero sin pensarlo en Apoya. Yo por ese momento tenía ya un socio que había conocido, que él era brasilero, ¿no? Él es brasilero de tecnología. Yo siempre digo que lo conocí a él y fue como que el mejor Tinder, porque lo conocí y dijimos, ya, vamos a ser socios o que hagamos esto en menos de 10 minutos de conocernos, y ahora, 7 años después, seguimos trabajando juntos. Eso es bien complicado, bien difícil de conseguir, pero nosotros lo conseguimos. Y bueno, con él y este capital comencé a trabajar con mi empresa. Nos demoramos más de 12 meses en conseguir inversión. Entonces, digamos que yo coloqué el dinero mitad del año 2017, y recién en el tercer trimestre, el segundo trimestre de 2018, conseguí la inversión, que fue una inversión, Ángel, que hoy estaría más o menos por los $20,000. En ese momento el real estaba más valorizado, como $30,000. Tuvimos un equipo de 6 personas y los resultados fueron interesantes. Tuvimos más de 1 millón de reales transaccionados en la plataforma, más de 2,000 candidatos políticos. Esa empresa acabó operando en las elecciones de 2018 y 2020, y en el 2021 la pude vender para una empresa grande de tecnología. Interesante esa experiencia es que yo trabajaba, mi cliente era el candidato político. Y yo, con 26 años y sin hablar bien portugués, me sentaba en las mesas con los mayores partidos políticos de Brasil y con los candidatos a senadores, ¿no?, a diputados y hasta a presidentes. Entonces hablaba por teléfono con ellos de igual a igual, y era algo bien interesante que yo, sin conocer nada de la política brasileña, en mi primer emprendimiento, hablaba con personas que ya estaban 30 años en política y que eran súper mega famosos y que salían en los periódicos de política todos los días. Por eso mismo, la prensa aquí brasileña me colocó en algunos periódicos como Estadão, Examen, Globo, que es como decir el comercio aquí, Fala de Sao Paulo, ¿no?, que es un periódico más centrado en Sao Paulo, y Star C. Entonces fue una experiencia súper interesante que me hizo ver que yo solo, con un equipo de 6 7 personas, puede llegar a influenciar o puede llegar a proveer servicios incluso para las personas tan conocidas y tan influyentes de un país como son los políticos, ¿no? Bueno, eso fue en el año 2017-18. Y en el año 2019 decidí montar mi segunda startup, porque la primera era una empresa sazonal. Entonces, no era algo recurrente, las elecciones eran básicamente 6 meses cada 2 años. Entonces, si no había elección, no había proyecto. Y lo que hice fue realmente, y yo pienso que fue uno de los primeros errores que cometí, fue crear mi segunda startup, que básicamente era un hardware que nosotros intentamos aprovechar el ecosistema de los entregadores, ¿no?, como por ejemplo de Rappi o de Globo, no sé si hay en Lima eso, creo que sí, y lo que hacíamos era colocar paneles de LED desde la China que importábamos, para que nosotros pudiésemos colocar después publicidad de grandes marcas, y que mientras que los entregadores estén haciendo los pedidos, no entregando los pedidos, la publicidad pasa, que era un mercado, ¿no?, que aquí en Brasil todo el mundo se llama el mercado de media exterior digital, ¿no? Como ya tenía un track record, ya tenía una empresa anterior, conseguí inversión en 4 meses y conseguí levantar también ya no 10,000 ni 20,000, sino unos $200,000 de una rodada precisa. Con este dinero, con mi mismo socio, montamos un equipo de algunas personas, importamos componentes de la China, importamos paneles LEDs, montamos toda esa estructura aquí, y con un piloto de 50 mochilas comenzamos la operación. Los resultados fueron que tuvimos 2,500 entregadores y algunos clientes interesantes, ¿no?, como Uber Eats, Nissan, Pernambucana y Amil, que son empresas grandes aquí en Brasil. Y también salimos en la prensa, en CNN de Brasil y en Wolf, que es como decir, un diario bien conocido aquí también en Brasil. Pero, sin embargo, esa empresa no funcionó. Esa empresa no funcionó porque no tenía posibilidad de escala, el CAPEX era extremadamente alto,
había bastante complejidad operacional, nosotros teníamos bastante también riesgo financiero y hasta jurídico por la legislación brasileña. Entonces fueron muchas cosas que tuve que aprender, pero lo más importante es que conseguí tener buenos inversionistas ángeles que me acompañaron en todo el proceso y que de hecho hasta ahora ellos están conmigo y colocaron unos $200,000 y al mismo tiempo monté un equipo de unas 8 personas que también se hizo casi como una familia, ¿no? Un equipo muy bueno que después pude llevar a mí a siguiente emprendimiento que fue hecho en el año 2022, ¿no? Con toda esa experiencia ya de haber tenido una primera startup que funcionó, que puede vender, más o menos, una segunda startup que fracasó y perdió dinero. Con toda esa experiencia y con todos los contactos que había ganado, ya vine aquí a la tercera startup que justamente creaba este año. Lo que hace Tirki básicamente es una startup que aprovecha los QR codes, los códigos QR, ¿no? Que hay en los bares y restaurantes. He visto que hay algunos en Lima, aquí en Sao Paulo y en Brasil hay bastantes, para comunicar, para que, hacer, ¿no? Permitir que las marcas grandes se puedan comunicar con los clientes, ¿no? Entonces, conseguimos ofrecer un canal de comunicación de la marca, pero con métricas digitales. Todas las métricas que hoy una red social te ofrece, ¿no? Cuando quieres hacer una publicación, como por ejemplo el número de personas impactadas, clics, leads, tiempo de retención de la persona que está viendo, alcance, frecuencia, en fin, todo lo que hoy un Instagram, un Facebook, un TikTok te ofrece, nosotros lo ofrecemos también con la diferencia de que nosotros estamos en el bar y restaurante exactamente cuando la persona va a hacer un pedido. Entonces, ya con ese track record anterior, pude hacer los mismos inversionistas ángeles que habían invertido $200,000 y que no habían hasta ese momento recibido un real o un sol de retorno, inviertan $15,000 en esta idea. Aquí me demoré literalmente 0 días en conseguir esa inversión porque ya me conocían. Y lo interesante fue que nosotros conseguimos crecer muy rápido porque ya teníamos clientes incluso antes de crear el negocio, ¿no? De toda esa experiencia pasada con Lightbox. Entonces, en 8 meses, esta empresa se creó el 2 de febrero de este año, entonces en 8 o 9 meses, nosotros ya hemos conseguido ya facturar más de $220,000 y solamente con $15,000 de inversión. Esto porque hoy estamos en más de 500 bares y restaurantes y tenemos clientes como Coca-Cola, Visa, Johnny Walker, Mastercard, Smirnoff y ahora está entrando Budweiser para la Copa del Mundo, Netflix, en fin. Entonces son marcas que les interesa bastante estar ahí, justamente ahí con los bares y restaurantes. Producto de eso, pude también en un tiempo de 8 meses, en un mercado que estaba un poco adverso, ¿no? Este año del Venture Capital, levantar una rodada presi, ¿no? De $250,000 para aumentar el equipo. Entonces, digamos que lo que hice que podría haber hecho mejor en las primeras empresas, aquí sí realmente lo he aplicado. Bueno, todo esto me trae, lógicamente, que una reflexión bastante interesante que quería dejar con ustedes antes de conversar un poco más a fondo con Iván. Parece quizás obvio, pero yo siempre lo digo, ¿no? Para mí lo importante y por qué cuando las cosas salen mal o cuando uno quiere desistir porque está mucho tiempo y no te sale, no te sale, no te sale, lo que te ayuda bastante es rodearte personas que quieren lo mismo que tú, ¿no? Entonces, si estás con 2, 3, 4, 5 personas, todos los días toda la gente está queriendo hacer lo mismo, luchándola, luchándola, va a ser difícil que desistas, ¿no? Entonces, es importante querer rodearte de esas personas y al mismo tiempo ayudarlo, ¿no? Yo ya traigo algo que el ecosistema brasileño aquí en São Paulo tiene mucho, que es esas comunidades. Aquí hay eventos todos los días y eventos de mucha calidad. Entonces, puedes conocer personas para lo que tú quieras, de lo que tú quieras. En mi caso, yo me rodeo de personas que quieran hacer empresas, que quieran hacer negocios, que estén también trabajando, inversionistas ángeles, emprendedores, fondos de inversión, empresas grandes que quieran innovar. Entonces, es un ecosistema que va retroalimentándote, va dejando inspiración. Cuando la cosa no sale bien, es normal, o pivotas hacia otra idea o continúas, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo recomiendo a todo el mundo. Lo segundo que yo recomiendo también es no hagas nada sin tener buenos socios. Si tú hoy no tienes buenos socios, eso quiero que el primer paso que tengas es, ok, ¿cómo puedo conseguir por lo menos un socio? Y búscate un socio que te complemente, que te empuje. Yo soy cero programador, yo no programo, no voy a programar, no voy a entrar en una línea de código. Yo tengo una visión más de negocios y financiero, de cómo probar un modelo rápido de recursos humanos. Si quieres un mínimo de marketing, ventas, lo manejo bastante bien, outbound, inbound. Entonces, esto de aquí
se complementa bastante bien con una persona, por ejemplo, que es de producto, que consigue programar, que consigue tener experiencia con user experience, user interface, que consigue hacer piezas de arte para colocar en las redes sociales. Entonces, yo y mi socio nos complementamos muy bien. Y lo importante cuando tienes un socio, no ser una persona con la cual se lleven bien todo el tiempo. Lo que pasa bastante cuando tienes una sociedad es que o todo el tiempo pelean o no pelean nunca. En los dos casos es malo, porque tú necesitas que una persona te desafíe todo el tiempo. Yo y mi socio estamos trabajando hace 7 años y todos los días tenemos discusiones y eso es normal y eso va a hacer, y eso hace que la cosa funcione, eso hace que sigamos, que continuemos. Hoy ya somos 3 socios en Tirki, que es una cosa que también queríamos hacer hace tiempo, mis 2 socios brasileños y yo, y para mí no hay absolutamente nada en la vida que yo tenga ahora, lo bueno o lo poco, lo mucho que tenga, si no ha sido realmente por haber estado con ellos. El tercer punto es realmente entender que el emprendimiento es 99% estar atrás, luchándola con resiliencia cuando las cosas salen mal, y el menos de 1% es cuando realmente puedes hacer algún tipo de entrevista, o realmente aparecer en un periódico o algo de eso. Entonces yo siempre digo, si deseas emprender, realmente estás escogiendo sacrificar todo lo que tengas por el tiempo que te cueste, ¿no? Hacer lo que quieras hacer sabiendo que la probabilidad de éxito es mínima, ¿no? Entonces, si tú quieres hacerte millonario en un año o dos, no va a pasar. Los ejemplos de esas personas que han hecho eso no son referencia. Yo estoy 7 años emprendiendo, he tenido 3 startups y ahora recién estoy en el momento en el que puedo decir que estoy avanzando mucho más de lo que he avanzado nunca antes, pero eso me ha costado bastante tiempo, bastantes contactos, bastante sudor, bastantes frustraciones, dinero, todo. Entonces es importante que decidas eso y que las personas con las que estés aceptes eso. Yo vivo solo acá en Brasil, eso también me da esa autonomía para si yo mañana quiero regresarme a un cuarto y pagar 500 soles, lo puedo hacer. Ya cuando tienes familia, eso es diferente, pero de cualquier forma no es fácil. La probabilidad de éxito de cualquier empresa es mínima. Y más si estamos hablando de empresas que tú quieres que sean unicornios, que quieras que sean billonarios. La cuarta cosa que yo siempre digo es, y esto yo soy bien transparente, es, mira, si quieres realmente emprender, necesitas educarte, necesitas conocimiento. Hoy el conocimiento está democratizado. Hay muchísimas plataformas que te enseñan cursos libres, hay muchísimos libros buenos que te dan conocimiento de muy alto nivel. Entonces, lo que yo siempre digo es, busca conocimiento práctico, ¿ok? Y resultados comprobables en todo lo que hagas. Y no gastes dinero en títulos que no sirven de nada. Yo soy bien claro en esto. Si tú vas a hacer un MBA en Stanford o en Harvard, ok, hazlo, gasta tus 200, 300 mil dólares, pero tiene que haber un objetivo para eso, no simplemente porque tengo mi título y listo. Entonces, busca realmente que lo que tú vas a aprender realmente sea aplicado. Yo, con todo lo que he hecho, me fui acepto en la maestría de emprendimiento de la Universidad de Sao Paulo, que es una de las mejores universidades aquí en Brasil, y yo decidí, con bastante humildad, pero también tuve que tomar la decisión de retirarme porque era una maestría extremadamente teórica, en lo cual lo único que ellos querían es que yo finalmente escriba un libro. Y eso no va conmigo, es una persona práctica. Yo aprendo algo, lo aplico, aprendo algo, lo aplico. Entonces, eso es algo que te quiero que busques. Y si no encuentras conocimiento no sé, por ejemplo, si hay alguna cosa que tú no sabes de esta clase o de este curso que estás siguiendo ahora, tienes 50 formas de buscar información. YouTube, cursos prácticos, libros, el conocimiento realmente ahora puedes aprender todo de todo. Y si no sabes algo, solamente búscalo. Lo más difícil es no saber lo que no sabes, y justamente para eso están estas clases, y para eso está el profesor Iván y la OPC. Pero una vez que ya sabes que esto te cuesta aprender, pues realmente no necesitas nadie que te ayude con esto en estos tiempos, ¿no? Bueno, y para finalizar, una cosa que también siempre les digo a todos es no confundas visibilidad con éxito. Mucha gente piensa que estoy por ejemplo en periódico, están hablando de mí, ya me levanté la rueda de inversión, ya tengo éxito. Y eso para mí es algo que detesto, así, estoy en directo y no me gusta. Para mí, lo más importante realmente es tu negocio. Tomarte la foto para salir en LinkedIn o en el comercio o donde tú quieras salir está bien, es parte quizás una estrategia de marketing, de PR,
pero tienes que enfocarte en tu negocio y no confundas eso con éxito. Las rondas de inversión millonarias que uno puede ver a esta persona levantó 10 millones, 5, 20, lo que sea, no quiere decir nada de tu negocio. Realmente tu negocio qué es, cuánto estás creciendo, cuál es tu margen, cuánto estás facturando, y eso, no si tienes 10 millones en la cuenta bancaria, pero no tienes ni un cliente. Entonces, son esas 5 cosas que yo les puedo dar. Y bueno, en el último slide que dejo un poco mi LinkedIn, si alguno de ustedes quiere contactarme, pueden ver ahí LinkedIn. Siempre estoy acá dispuesto a hablar con emprendedores de Latinoamérica y obviamente también en Perú. Entonces, bueno, un gusto. No sé si Iván tienes alguna pregunta para poder ayudarte a responder. Daniel, muchas gracias por tu experiencia, gracias por compartir todas estas vivencias tan ricas, tan emocionantes y apasionantes. Estoy seguro que a mis alumnos les va a servir mucho, ¿no? En su carrera como emprendedor, ¿no? Bueno, mira, aquí me han hecho llegar algunas consultas, ¿no? Y vamos a compartirlas, por favor. Eres totalmente libre de decir lo que Ujú. quieras, ¿no? Así que, por favor. A ver, me hablan mucho sobre el tema de los inversionistas, sobre inversionistas ángeles, capital semilla. Cuéntanos un poquito cuál es el perfil del inversionista brasileño, ¿no? Usualmente, ¿qué busca cuando quiere invertir en una startup, ¿no? Se enfoca más en el modelo, en el equipo, una combinación de ambas, le da más peso a otro, la coyuntura, el mercado. ¿Cómo? Cuéntanos un poquito ese aspecto, ¿no? ¿Qué es lo que valora? Y una vez que ya decidió invertir, cuéntanos usualmente qué participaciones busca, ¿no? Porque, qué Perfecto. niveles, ¿no? Más o menos cómo lo maneja, ¿no? Y qué retornos espera, ¿no? Yo voy a arriesgar tanto, Excelente. ¿qué retornos esperaría a futuro? Usualmente es un tema de reventa, un tema de cash out, o es un tema de, no lo sé. Tú mismo, Daniel, a ver, ilústranos, por favor. Claro. Sí, bueno, a ver, uno tiene que entender primero eh, qué es un fondo de inversión venture capital y cómo ellos ganan dinero. Creo que cuando uno comienza a entender el lado de la otra parte, es más fácil para que tú puedas poder trabajar con ellos. Entonces, a ver, hay diferentes fondos de inversión en el venture capital o capital de riesgo, ¿no? Hay fondos que entran en etapas pre-seed, ¿no? Que sería una pre-semilla, que son empresas que están recién intentando conseguir el product market fit, ¿no? de su emprendimiento. Ya hay, que ahora está bien mezclado lo que es pre-semilla y semilla, ¿no? Son fondos que pueden invertir desde $100,000 hasta $1 millón, dependiendo del fondo. Aquí en Brasil los cheques han ido aumentando. Entonces, antes una presemilla podría ser de lo mínimo 50,000, ahora ya son de lo mínimo 100,000. Incluso han llegado a haber presemillas de $2 millones. Entonces, tienden a aumentar. Primero voy a hablar un poco de cuánto invierten y cuánto porcentaje ellos piden y después hablo de lo que se necesita para conseguirlo. Entonces, esa es el presemilla. En semilla estamos hablando ya cuando ya tienes tus primeros clientes, tienes tracción, estás creciendo. Ahí ahí los inversionistas realmente pueden ya colocar a partir de $1 millón, $500,000 a 2, 3 millones de dólares o hasta 4. De nuevo, los tickets han venido subiendo los últimos meses. En el pre-semilla normalmente te pueden pedir un 10% de la participación y también un 10% en la semilla, ¿no? Entonces el pre-seed y seed son 10% cada uno. Básicamente, como dije, en esa etapa se enfoca mucho en el mercado donde estás, el equipo que tienes, ¿okay? Y el problema que estás realmente resolviendo, ¿no? Entonces, hay muchos fondos, para que tú tengas una idea, hay más de 360 venture capitals aquí en Brasil y hay más de 13,000 startups. Es un mercado gigante. Y los últimos años lo que ha estado pasando es que cada fondo de inversión se puede especializar en algunos sectores. Entonces hay fondos de inversión que se especializan en fintechs, hay algunos fondos de inversión que se especializan en agro, otros que se especializan en logística o en food service. Entonces, Heltech, en fin, depende de lo que estés haciendo, puedes llegar a tener acceso a esos fondos. Pero lo que te piden son otras cosas, ¿no? El problema que quieras resolver, qué tan grande es el mercado. Normalmente los fondos buscan un mercado de por lo menos $1 billón al año y hay que hacer bien un análisis de mercado. Y segundo, es el equipo que tengas, ¿no? El equipo que tengas, pueden ver las credenciales que tengas, obviamente la gente que hace de Stanford, de Harvard, tiene mejores credenciales, pero no necesariamente. En mi caso, yo lo que siempre digo es, mira, yo ya he aprendido, siempre hace 7 años, entonces he hecho A, B, C, y así no hayas emprendido, igual
mostrar que conoces el mercado. Lo que les gusta mucho más a ellos es si tú vas a resolver un problema que te haya pasado a ti. Entonces, si yo estoy trabajo en una empresa 2 o 3 años y realmente me di cuenta que ese es un problema grande que esta empresa no resolvía y yo decido crear mi empresa y resolver ese problema que me di cuenta en 2 o 3 años trabajando, nadie lo hacía, eso es el típico problema que les gusta a los inversionistas. Bueno, ya después viene lo que es la serie A. La serie A ya normalmente es cuando ya encontraste el product market fit y quieres comenzar a escalar tu negocio. Ahí sí pueden haber cheques de $5 millones hasta $20 millones. Ahí realmente varía mucho. Y ahí justamente ya es para aumentar tu equipo, que puedes estar con 15, 20 personas, ya puedes llegar a 80, 100, dependiendo de tu modelo de negocios. Últimamente lo que los fondos de inversión están buscando es empresas de SaaS, software, as a service. Entonces, si tú haces una empresa de hardware, es un poco complicado conseguir inversión, ahorita yo diría que en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscan es escalabilidad, que tú puedas pasar de un usuario a 1000, a 10.000 y a 100.000, y eso lo puede hacer más rápido con escalabilidad, ¿no? Los procesos de inversión que yo he tenido, yo conozco más de 50 fondos acá en Brasil y en América, y lo que te puedo decir es que los fondos más profesionales te dan la respuesta más rápido. Entonces, tú hablas con ellos y en los 2 o 3 días te dicen sí, no. Los fondos que te dicen sí, ya pasas rápidamente a una segunda etapa donde hablas con el general partner del fondo de inversión y después si te aprueban, vas a hacer la etapa de due diligence, que básicamente ven todo el estado financiero contable de tu empresa para corroborar que todo lo que has hecho en tu pitch deck realmente sea. Después pasas a hacer los contratos, que es bueno que tengas un abogado para analizar el term sheet y todas las cláusulas, pero eso es ya más burocrático. Lo más importante es realmente conseguir a los inversionistas. ¿Cuánto esperan de retorno? Cada fondo es distinto, pero en general, como regla, ellos esperan un retorno de 5 a 7 veces en un periodo de 8 a 10 años. Entonces, ellos quieren que si pusieron cada uno $1 millón, al final yo estés por lo menos retribuyéndolos con unos $5 millones, $6 millones en un periodo de 8 a 10 años. Eso es lo que esperan los inversionistas del fondo, ¿no? Y lógicamente el fondo tiene una etapa en la cual capta dinero, tiene una etapa en la cual hace el deploy, ¿no? En la alocación de ese dinero y después tiene una etapa en la cual simplemente vende ya después que ha alocado todo el dinero. Entonces también tienes que hacer la etapa del fondo en la que estás. Ah, mira, aquí. Básicamente eso. O sea, un retorno, claro, yo tengo uno, quieren 5, 8, 10 años, ¿no? No, buena tasa, ¿no? ¿Qué tasa estamos hablando ahí? Bueno, ahí, vamos a calcularla Sí, luego. bueno, tendríamos que ver, pero sería pues, si en 5 años estamos hablando que estás, yo que casi doblando el mismo valor, 100% el primer año, después 50 segundo y ahí va. Acá las tasas, me imagino que en Perú también en un fondo de bajo riesgo no vas máximo a 3, 5% al año. Entonces es un retorno que ellos esperan que es mucho mayor que la tasa del mercado, que depende mucho del país, ¿no? Pero creo que 2, 3, Estados Unidos es menos, aquí me refieres más. Mira, qué interesante, qué interesante, qué interesante. Y a ver, cuéntanos un poquito cómo manejas, por lo que nos dices, un fondo solamente busca un 10%, ¿no? Un 10% de... Depende de la etapa. Si estás en un crecido, sí, crece semilla, sí. Si estás en un sería, puedes llegar hasta 20, tal vez. Ya, ah, mira tú, mira tú. Y cuéntanos un poquito cuando los casos que has visto y en tu experiencia, Sí, ¿cómo manejan la participación de los socios fundadores? ¿Es por un tema de claro. tiempo, de conocimientos? Es un poco delicado, ¿no? Mira, cualquier sociedad tiene que tener una confianza. Tener asociación con una empresa, con una persona, una empresa, literalmente es como casarse. Entonces tienes que conocer bien a la persona y confiar bien en esa persona. Eh, lo que yo siempre hice con mi socio en un momento era dividirlo 50-50, pero después que tuvimos un tercer socio, ya como él era una persona más joven que tenía poco tiempo emprendiendo, nosotros teníamos el triple de años emprendiendo, decidimos que el porcentaje de él era justo que sea menor que el de nosotros y fue de esa forma que lo hicimos. Entonces yo y un socio tenemos un porcentaje mayor, igualitario, y él tiene un porcentaje menor. No hay una sola regla, depende mucho, pero sí es importante que el porcentaje que tengas sea lo suficiente para motivarte como socio. Si tienes 1% no te va a motivar, pero también es importante que sea en proporción a lo que tú le das a la empresa. Entonces, que tengas un papel bien definido es importante. Y siempre es importante que después, sobre todo de la primera rueda de inversión, hagas un acuerdo, un contrato de socios, ¿no? Donde se coloquen cláusulas como qué pasa si mi socio se muda a Australia, o qué pasa si mi socio quiere irse, o qué pasa si quiere vender su parte. Entonces, todo eso es importante que también
se coloque, ¿no? ¿Cuándo puedes expulsar a un socio, cuándo no, cuántos necesita? Entonces, también es bueno, por ejemplo, tener tres socios, tiene un balance, ¿no? Una división, pero básicamente yo lo quiero el trabajador de esa forma. Claro, claro, hay que cuidar todos esos detalles desde el inicio, ¿no? ¿Qué pasa si uno de tus socios tiene una participación importante y le sale un viaje, ¿no? O una oportunidad laboral que no la puede rechazar? Entonces, o sea, claro, ahí pierdes a alguien que estaba trabajando pues 50 horas semanales en el proyecto y cómo haces para compensarlo. Es delicado, ¿no? Es delicado y hay que ponerlo muy claro desde el inicio, ¿no? Sí. Ahora, solo acotando lo que dijiste, si tú tienes un socio que no puede rechazar una oportunidad de trabajo, entonces es el peor socio de la vida, porque si estás aquí para emprender, así te ofrezcan lo que te ofrezcan en Tesla, tú vas a seguir emprendiendo. Entonces, ese es el mindset que quieres en tus socios, ¿no? Mira, eso es muy importante, hay que saberle coger, es un matrimonio, ¿no? Y la confianza es básica, ¿no? Porque si Ujú. no hay confianza, vas a siempre vivir firmando pues contratos, vas a estar siempre buscando mil formas de cuidar patrimonios, prestigios y eso. Muy bien, qué interesante, qué interesante. Eh, Y una última sugerencia, yo no sugiero hacer sociedades en familias o en parejas. Es algo que yo personalmente no sugiero, que los fondos de inversión lo ven con bastante malos ojos también. Entonces, no hagan eso, búsquense colegas, no esposos ni familia. Difíciles son los casos que funcionan, entonces yo no sugiero. bueno, es cierto, alguna vez escuché alguno de mis gurús favoritos de gestión diciendo, el mejor lugar para la familia es tu corazón y el peor los negocios, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, Buen a toque. ver, volviendo al tema de la pandemia, por ejemplo, a ver, cuéntanos un poquito de la pandemia. ¿Cómo golpeó el mercado, el sector? ¿Se abrieron oportunidades? ¿Se cerraron oportunidades? ¿A ti personalmente cómo te afectó? Claro, bueno, yo personalmente tuve una pandemia muy peculiar, ¿no? Yo pasé grande la pandemia en París, en realidad. Pues, fueron casi 9 meses de pandemia que estuve en París, porque yo estaba con una enamorada que vivía en París. Pero no fue porque me fui de vacaciones y quería dejar de trabajar, sino fue porque en realidad yo estuve haciendo un viaje y justamente me tocó la pandemia allá, entonces que no pude regresar. Eh, de cualquier forma, mi negocio, la segunda empresa de Box, trabajaba con literalmente miel exterior y con entregadores y con importación de China. Entonces, imagínate que pasa justamente la pandemia en China, todo se cierra. Fueron meses bastante difíciles. Yo tuve la suerte de que un mes antes de que se cerrara todo, febrero del año 2020, había levantado esa rueda de $200,000, entonces tenía caja en la empresa. Íbamos a hacer unas 10 contrataciones en marzo, abril, pasó la pandemia, nadie sabía qué iba a pasar, congelamos las contrataciones, tuvimos caja en la empresa y pudimos mantenernos 2 años, por lo menos yo, mis socios y otras personas básicas, para continuar sosteniéndonos, ¿no? Y haciendo algunos trabajos, pero fue bien difícil. Fue interesante porque la mayoría, en los primeros 2, 3 meses, todos los negocios como que estaban quebrando, cerraron todo, nadie sabía qué hacer, ahora cómo vamos a trabajar. Y después de 6 meses todo explotó, en el sentido de que, oye, el e-commerce subió 1000%, las entregas de delivery subieron 1000%, el fintech está subiendo harto, ahora caramba, los fondos de inversión comenzaron a invertir como nunca antes habían invertido. El año 2020, 2021 invirtieron más en los últimos 15 años, si tú ves como una escala global en Latinoamérica. Entonces, fue muy curioso, pero pasó eso, ¿no? Todo el mundo levantaba capital, hacías una entrevista con un fondo y al final del día tenías 2 term sheets en la mesa queriendo firmar. Entonces fue muy curioso. Mira, mira, qué importante, qué importante. A ver, y ya para terminar, si tuvieras la oportunidad de reunirte con autoridades locales, no sé, con el Ministerio de la Producción, o reunirte con alguna comisión en el Congreso, con legisladores, en tu experiencia, en tu vivencia, ¿qué cambios recomendarías, ajustes, desregulación o nuevas regulaciones? ¿O qué marcos legales, institucionales recomendarías para crear ese ecosistema, ¿no? Yo sé que el mercado brasileño y peruano pues son enormemente diferentes, ¿no? Pero con tu experiencia y bueno, y tu experiencia acá en Perú y allá, ¿qué recomendaciones les harías, ¿no? A estas autoridades? Sí, a ver, yo soy de la idea que para los negocios lo que uno tiene que hacer es ayudar e incentivar a los emprendedores. Yo tengo la opinión de que
los emprendedores son las personas que de alguna manera mueven la economía del país. Si en Perú no existieran empresas, no existieran empresas que están creciendo, no habría realmente movimiento, no habría crecimiento. Entonces, el dinero tú no lo sacas de alguien más para tenerlo tú, el dinero lo creas y lo distribuyes, y no porque tú tengas, ya que alguien no tiene, no funciona así. Entonces, la forma de incentivar puede ser diferentes puntos, ¿no? Pero el primero sería darles beneficios tributarios, contables y hasta fiscales a las empresas. Hoy en Estados Unidos se puede abrir una empresa en 2 semanas, en un extranjero. Aquí en Brasil hay empresas que las puedes abrir por menos de 30 o 40 dólares también en 2 semanas, con un mínimo de estructura fiscal y con un mínimo de inversión. Que puedes tener una empresa, que puedes comenzar a facturar. Hay una tributación simplificada aquí en Brasil que podría ser mejor, pero en España o en Francia es peor. Entonces, eso es algo que sería interesante que los gobiernos o el gobierno de Perú vea, ¿no? Cómo puede incentivar que estas personas realmente tengan esos beneficios que crees al inicio, que es justamente difícil, ¿no? Cuando no tienes clientes, cuando estás recién comenzando. Beneficios trabalistas, ¿no? De trabajo para tus primeros empleados, ¿no? ¿Cómo puedes evitar que tus primeros trabajadores te demanden? Entonces, ¿qué puede hacer la ley también para que entendemos que un trabajador tiene que trabajar con todo su respeto, con todo lo que es la ley, pero una startup, no sé, si haces el trabajo después de 6 meses, porque la startup quiere. Y si no tienes ese trabajo, entonces vas a quedarte con una deuda y vas a ser el ministro de Trabajo y no. Entonces, ¿cómo se puede también proteger un poco al emprendedor y lógicamente también al trabajador, ¿no? Y por otro lado, se necesita incentivar dos cosas. Primero, un mindset, ¿no? Un pensamiento, una línea de visión de emprender. Yo personalmente pienso que el peruano es una persona muy emprendedora, es mi pensamiento, solo que el emprendimiento que tiene el peruano es muy poco estructurado con muy poco conocimiento. Entonces, él va a emprender, él va a ganar dinero, él puede hasta crecer, pero necesita información para estructurarse, conocimiento para saber qué mercados son mejores que otros o ese tipo de ayudas que sería bueno que el gobierno las dé. Creo que hay algunos ecosistemas, creo que hay algunos, digamos, programas, ¿no? Que ayudan a los emprendedores peruanos, pero son muy pocos, podrían haber muchísimos más. Entonces, para mí es también fundamental que se ayude a hacer una estructura de conocimiento libre para los emprendedores en Perú y también que se incentive a que las empresas grandes puedan hacer contratos con startups. Entonces, por ejemplo, el Banco de Itaú, el Banco de Crédito, yo no sé si es que hoy ellos tienen una estructura burocrática interna con la cual si quieren hacer un contrato de 50.000 dólares con una startup de 3 personas y 3 meses lo pueden hacer. O no, tienen que pasar un proceso para ser proveedor de que tu empresa tiene que tener por unos 20 años y facturar 1 millón de dólares al mes. Entonces ya ninguna startup puede hacer ese tipo de trabajos. Entonces eso es algo que sería interesante que el propio gobierno proponga. Y hoy en Brasil tenemos ya un mercado en el que si tú eres una empresa grande como Ambev, Coca-Cola, lo que sea, Netflix, en fin, si tú no estás haciendo proyectos con startup, eres visto como anticuado, eres visto como poco innovador. Entonces, mira hasta dónde ya llegó el sistema acá. Entonces, yo en 8 meses estoy con todos esos clientes gigantes y es algo que acá se puede hacer. No sé si allá los corporates, ¿no? Las empresas grandes tengan esa mentalidad, oye, vamos a hacer trabajo en esas startups, ¿no? Para ayudar al ecosistema, ¿no? Y finalmente es que se den incentivos, ¿no? Para que los emprendedores extranjeros puedan ir y crear fondos de inversión. Entonces, ¿cómo creas una estructura de fondo de inversión? Crean una ley del inversionista ángel, ¿no? Que antes tampoco no había que inversionar ahora hay, o del inversionista de una empresa. Ok, esos contratos realmente que tú vas a hacer con el fondo de inversión del emprendedor están avalados por la ley, son contratos simples, no te piden mucha regulación. Perfecto, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, en esos puntos yo veo que se podría mejorar bastante en el Perú. Ahora estoy 2 semanas en julio en Lima, entonces veo que es algo que se puede hacer, ¿no? Yo que siento que el Perú el emprendedor peruano es un poco temeroso y piensa que el fracaso es algo malo, ¿no? Entonces, pucha, no, si ya fracasé una vez, ya está mal. Y incluso los inversionistas quizás también ven, esta persona fracasó, entonces de repente va a fracasar de nuevo. Y es todo lo contrario, ¿no? Acá los inversionistas en Brasil o en Estados Unidos, tú fracasaste tu empresa, pucha, entonces tienes 5 veces más chance de recibir dinero porque ya la cagaste y vas a seguir adelante, ¿no? Entonces eso es lo que ese mindset tiene que cambiarse ya, ¿no? Yo Claro. diría básicamente eso.
No, no, muy bien, yo estoy bastante de acuerdo contigo. La importancia del emprendedor en una sociedad es básica, ¿no? El emprendedor crea prosperidad, el emprendedor crea trabajo, crea impuestos que Ujú, los políticos usan y se atribuyen ujú. que gracias a ellos tienen los beneficios sociales. Pero es cierto, ¿no? Y a veces una regulación que a veces busca cuidar, más bien lo que hace es desalentar, ¿no? Ujú. Es bastante interesante y sí, es muy cierto. Esperemos que este videito llegue por lo menos a alguna que otra autoridad y que los ilumine. Y que, bueno, y también es muy importante los que votan, ¿no? Por las autoridades, ¿no? Sí, Si no se difunden estas cosas tan importantes, es muy complicado. Daniel, exacto. excelente, muchísimas gracias. Acá mis alumnos están felices por tu aporte, les va a gustar. Acá, por favor, chicos, no se olviden, ahí tienen su contacto en LinkedIn para que le escriban. Ahí él se ha comprometido Sí. a atender Yo su... respondo a todos, yo respondo a todos. Cualquier pregunta, no tengan miedo. A veces los peruanos somos un poco tímidos para buscar contacto y yo busco centrarme en la mesa con todo el mundo que sepa más que yo. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros de esa mentalidad, que si yo estoy en la mesa con alguien que todos saben menos que yo, entonces no es mi mesa. Yo tengo que estar con la gente que sabe más que yo, que tiene más recursos financieros, que tiene más contactos y eso, así es como uno crece. Entonces, escríbanme, manden unas preguntas, yo voy a verlas y las responderé. Así que puedo hacerlo. Excelente, Daniel, muchísimas gracias. Y mira, qué importante lo que dices, ¿no? La importancia de aprender somos tímidos los peruanos, ¿no? O sea, a veces nos dicen, no me contestará. Creo que también Ujú. venimos de esa cultura donde las personas que ya comienzan a tener cierto éxito, tienen ya un problema de ego y comienzan a alejarse, ¿no? Cuando, También, cuando tú lo ves en Brasil y algunos colegas que han estado en Silicon Valley me dicen, el emprendedor más exitoso del mundo, le puedes hacer una pregunta tomándose un café y te va a contestar y te va a orientar y te va a ayudar. Disfruta, exacto, disfruta. exacto, exacto. Lo que pasa es que, a ver, uno tiene que entender que si tú no ayudas a las otras personas, tú y la sociedad no crecen. Y si la sociedad no crece, tú no vas a crecer. Entonces no sirve de nada guardar información o tener esa envidia o algo, porque si tú estás en un equipo, en un lugar donde todo el mundo le está yendo bien, es porque a ti también te puede ir bien y vas a beneficiarte de eso, ¿no? Más bien, si tú estás en una cultura en la cual todo el mundo se coloca cabe, nadie va a salir ganando, ¿no? Entonces es importante también tener esa visión clara de que, oye, ayúdalo y si estás con un poco más de conocimiento, contactos, recursos financieros, ayúdalo más inclusive, ¿no? Entonces, eso es algo que se ve aquí en Estados Unidos, aquí en Brasil, fundadores de unicornios, pues de lo más, oye, bacán, Daniel, ¿tú qué estás haciendo? A ver, cuéntame. El tipo tiene 50 millones de dólares en la cuenta bancaria y yo sé que tiene eso y normalazo, oye, te voy a ayudar con esto, nos tomamos un café, o sea, de lo más relajado, ¿no? Y eso justamente es lo que hace que los países tengan, Brasil tiene más de la mitad de unicornios de toda América Latina, no son más de 20 de los 40. Entonces, si no hay esa mentalidad, no se puede. Y si tú ves que nadie más la tiene que tú, síguelo haciendo porque a ti te va a ir bien y a los demás no. Si todo el mundo está con esa envidia, que no quiere compartir información, bueno, déjalos a ellos, tú hazlo igual y así vas creando esa red de contactos, ¿no? Lamentablemente veo que la mayoría de los emprendedores peruanos que tienen un mínimo de, entre comillas, no éxito o han llegado a un nivel alto han tenido que hacer bien, pero están muchos en México, Estados Unidos, algunos poquitos aquí en Brasil, pero no he visto así a alguien que haya resaltado hasta ahora tanto en Perú y me gustaría porque sé que es un país que tiene mucho talento y el peruano, como digo, es por naturaleza emprendedor. Me parece que incluso mucho más que el brasileño. Entonces, es cuestión de tener esa mentalidad. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por tus palabras, gracias por el ánimo que le has inyectado acá a los chicos. Y bueno, estaremos conversando en otra oportunidad. Espero que te vaya súper bien, que tus éxitos continúen. Y bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias a ti, Iván. Un abrazo a todos y bueno, a disposición para lo que necesiten. Chao. Muchas gracias.